Hola, nuestro trabajo se denomina Experiencia de Educación con Jóvenes y Adultos Adultas, Hablemos del Aprendizaje. Se encuentra en el marco de un proyecto de investigación denominado Jóvenes y Adultos, diversos modos de transitar y significar las experiencias educativas en el nivel medio. Esto en el marco de un programa de investigación, las prácticas educativas, abordajes desde las experiencias y significaciones de jóvenes y adultos, ambos proyecto y programa dirigidos por la Magíster María Inés Varela. En este escrito se analizan las significaciones en torno a los aprendizajes que construyen los y las estudiantes con la finalidad de conocer y comprender desde sus propias voces y sentires qué es aprender. Para realizar este análisis se construyó un supuesto. Aprender es una experiencia compartida. Siempre es con otros y otras, y en tanto experiencia podemos hablar de aprendizajes que subjetivas. La educación genera subjetividades, en tanto considera el contexto que la atraviesa, la concepción de enseñanza, de aprendizaje, del sujeto que enseña, el sujeto que aprende, los objetos de conocimiento, que una determinada época social, cultural, política, económica define, porque todo acto educativo es político y ético. Por ello, tener en claro las posiciones políticas, los sueños que tiene una docente al enseñar, no puede dejar de considerarse. Porque, al final, ¿qué es lo que me mueve y me alienta como profesor, profesora, si gano tan poco, si estoy tan desprestigiado, desprestigiada en esta sociedad de mercado? ¿Qué sueño tengo para soñar, para discutir con mis estudiantes? En palabras de Freire. La educación y quienes trabajan en ella son responsables de la tarea de educar. Por ello, es fundamental poner en tensión el lugar de quien ejerce la tarea, porque la finalidad no es amoldar a los y las estudiantes, sino desafiarlos, desafiarlas para que puedan ser partícipes de su propia formación. Escliar y Tellez señalan que el sujeto que aprende es un sujeto lanzado a la aventura de pensar, sentir y decir y hacer de otro modo. Sostener el desasosiego que provoca que otro piense diferente. Ese desasosiego forma parte de la práctica dialógica, que entiende que no hay detentadores de saber, que éste y el conocimiento circulan, que estos se aprenden en un vínculo que se atreve no solo a visibilizar, sino a cuestionar la relación saber-poder constitutiva de la educación. Desde este lugar, la experiencia de aprendizaje es subjetivante. Para poder aproximarnos a estas significaciones, hemos construido dos dimensiones de análisis: condiciones para aprender y significación y definición del aprender. Bueno, las condiciones para aprender son las condiciones que justamente los y las estudiantes significan y describen como posibilidad para aprender. En sentido etimológico, se refieren a un conjunto de circunstancias que determinan el estado de una persona o una cosa. Circunstancias que en el ámbito educativo son construidas por el momento histórico, social, cultural, económico, como así también por las políticas educativas y su instrumentación para que, en este caso, los y las jóvenes y adultos culminen el secundario. Los y las entrevistados, al hablar de las condiciones para aprender, señalan que se vinculan a la propuesta educativa de la escuela y a la posición de los y las docentes. En algunos discursos se señalan diferencias entre el secundario, la escuela nocturna, la escuela para jóvenes y el plan Fines, de los cuales es posible inferir cierta huella fundacional de la escuela y del ejercicio docente. No obstante, en otros discursos se señala la relevancia de la propuesta educativa referida al funcionamiento horario de las instituciones, que permite combinar estudio y trabajo. En este sentido, las condiciones de la escuela coinciden con la propuesta educativa, percibida como el lugar donde se estudia, se hace la tarea. No implicaría un proceso por fuera del ámbito extraescolar. Otros y otras estudiantes ponderan al lugar de los y las docentes como una condición para acceder a los aprendizajes. En tanto destacan la ayuda, el apoyo, la explicación constante de los mismos. Y también se valora la posibilidad que brindarían algunos y algunas docentes para hablar de cuestiones personales o de temas que les interesan. En los diversos discursos de los y las estudiantes es recurrente el concepto de posibilidad.
asociado a la aprobación de una materia para un determinado fin, como puede ser obtener un título, y las profesores siendo mediadores de esas condiciones. No obstante, ¿la condición de posibilidad genera experiencias de aprendizajes? ¿Cómo consideran al aprendizaje? ¿Es lo mismo saber y aprender? ¿La aprobación de una materia supone aprender? Asimismo, en los discursos se devela que no hay formas unívocas de definir o transitar un aprendizaje. El aprendizaje para los y las jóvenes y adultos entrevistados tiene que tener una utilidad, tiene que posibilitar obtener, por ejemplo, un título, pero también para aprender es muy significativo el lugar del docente. En palabras de Arendt, la tarea de educar es una tarea de mutuo cuidado, el cuidado de los que llegan y el cuidado del mundo. Y en este punto, la tarea de educar es conservadora, es decir, preserva en cada recién llegado lo nuevo y revolucionario que trae consigo. Y ahora pasamos a la siguiente dimensión de análisis. Sí, la siguiente dimensión es significación y definición del aprender. En las distintas entrevistas, algunos y algunos estudiantes señalan diversas significaciones en torno al aprender. El aprendizaje aparece asociado con lo novedoso, lo que no se sabe, con el aprendizaje de valores, de respeto, de escucha en relación al desarrollo personal. Otra forma de significar el aprendizaje se vincula a la posibilidad de aprender con otros, con otras, y a su vez también ayudar a otros y a otras. En este sentido, rescatamos las palabras de Philippe Mérieux, que dice: si se reconoce el carácter irreductible de la decisión de aprender, si se acepta que los aprendizajes son aquello por medio de lo cual un sujeto se construye, se supera, modifica o contradice las expectativas de los demás respecto a él, es imperativo que la educación escape al mito de la fabricación. Es más, si se considera que los aprendizajes son aquello por medio de lo cual un ser se reposiciona a los interrogantes fundacionales de la cultura para acceder a las respuestas elaboradas por sus predecesores y atreverse a dar las suyas, la educación ha de concebirse como el movimiento por el cual los hombres permiten a sus hijos vivir en el mundo y decidir su suerte en él. Es un movimiento, un acompañar, un acto nunca acabado que consiste en hacer sitio al que llega y ofrecer los medios para ocuparlo. Además, encontramos que se hace referencia al aprendizaje cuando se entiende lo que se está aprendiendo, a las posibilidades que brinda el poder comprender la lectura o realizar un ejercicio, que con la emoción denota que se aprende algo más que el contenido. Freire en este punto dice: estudiar es desocultar, es alcanzar la comprensión más exacta del objeto, es percibir sus relaciones con los otros objetos. Implica que el estudioso, sujeto del estudio, se arriesgue, se aventure, sin lo cual no crea ni recrea. El aprendizaje que parece posible porque existe un enseñar que no queda reducido a la transferencia de conocimientos del educador al aprendiz. Pareciera corresponderse a una enseñanza crítica que requiere una forma crítica de comprender y realizar la lectura de la palabra y la lectura del mundo, la lectura del texto y del contexto. También encontramos que se asocia el aprendizaje al vínculo con los pares, con gente más joven y diferente. El encuentro con otras de diversas edades y con realidades distintas forman parte de la experiencia de aprender, donde el aprender, como ya hemos mencionado, siempre supone la presencia de otros, otras, para acompañar, sostener, conversar, compartir momentos. Bueno, ¿algunas reflexiones finales? Bueno, Sabino señala que la única política educativa que asume la inclusión como criterio es aquella que se hace cargo de la diversidad en su sentido más amplio. Esto implica aprender a vivir con lo diverso. Lo diverso pide más que tolerancia, pide hospitalidad. Hacerse cargo de las diferencias involucra el desarrollo de la capacidad dialógica, aceptar opiniones diferentes, argumentaciones diversas, epistemologías contrarias. Exige aceptar en el otro un poder, su palabra, su pensar, su acción, su sentir distinto del propio. Hacerse cargo de esas diferencias, entendiendo al otro desde la alteridad misma, es saberse responsable de él, es descubrirse interpelado por el otro. Contemplar, trabajar y aceptar la alteridad significa entender al otro en toda su integridad, de manera provisoria la hipótesis formulada al principio. Aprender es una experiencia compartida, y siempre es con otros o con otras. En tanto experiencia podemos hablar de aprendizajes que subjetivan. Experiencia de aprender, narrada y relatada por los o las propias jóvenes y adultos o adultas que transitan alguna de las propuestas educativas para culminar el secundario.
Para aprender a escuchar, debemos aprender primero a no minimizar al otro, a no ridiculizarlo. Esto es según palabras de Freire y Sabino. Esa es nuestra posición y desafío como investigadoras. Muchas gracias.